Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que Radio María les ofrece en la última semana de Cuaresma, a cargo del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander. Hola a todos, queridos oyentes de Radio María. Continuamos con nuestra semana de ejercicios espirituales, en esta semana de dolor, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su camino hacia Jerusalén. Ya nos encontramos muy cerca de Jericó y hemos presenciado milagros, hemos presenciado encuentros, hemos presenciado también discursos que Jesús nos ha dirigido a cada uno de nosotros, anuncio de su pasión. Continuamos pues estos ejercicios espirituales caminando con Jesús. El camino ya no es simbólico, es real, concreto, exigente. Jesús ha tomado una decisión firme y ya no se vuelve atrás. Está subiendo a Jerusalén y todo lo que va sucediendo a su alrededor adquiere un tono de despedida, de revelación, de verdad. Antes de entrar en el Evangelio, vamos a hacer lo más importante, vamos a detenernos interiormente. No estamos aquí para escuchar una charla más, ni para acumular ideas espirituales, por interesantes que ellas puedan ser, o para reflexionar simplemente como teólogos el Evangelio. Estamos aquí para dejarnos mirar por Dios. El Concilio Vaticano II nos recuerda en Dei Verbum que Dios invisible, movido por su amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos a la comunión consigo. Acordaos de ese pasaje tan bonito cuando Moisés se acercaba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios. Y nos dice la Sagrada Escritura que Dios hablaba con Moisés como con un amigo. Y es lo que Dios quiere hacer también con cada uno de nosotros en esta mañana. Hablarnos como amigos, cada uno en la situación concreta en la que se encuentre, en el momento de su historia personal, de su historia de salvación en el que se encuentre. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros como con amigos. Y eso es lo que sucede cuando oramos. Dios nos habla como amigos, no como a desconocidos, no como a siervos. A vosotros os llamo amigos, nos dice el Evangelio de San Juan. Pero para escuchar a un amigo hay que callar otras voces. Por eso, allí donde cada uno se encuentre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a hacer ese silencio interior tan importante para encontrarnos con Dios y presentarnos ante el Señor tal y como estamos, sin máscaras, sin defensas, sin aparentar lo que no somos. Y vamos a pedir esta gracia sencilla para esta meditación de esta mañana. Señor, dame luz para verte, valentía para levantarme y un corazón libre para dejarme salvar. Repito esta petición sencilla que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra meditación. Señor, dame luz para verte, para descubrirte, valentía para levantarme y un corazón libre para dejarme salvar. Dejarme salvar, no poner trabas o quitar esos muros que me apartan de la acción de Dios y de su amor misericordioso. Vamos pues a ir a este primer punto de nuestra meditación de este día. Jesús anuncia la cruz y los discípulos no entienden. Lucas 18, 31 a 34. Tomando consigo a los 12, les dijo: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, insultado y escupido, y después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron nada de esto. Este lenguaje era misterioso para ellos y no comprendieron lo que les decía. Hasta aquí esta cita del Evangelio que nos va a acompañar en este primer punto de nuestra meditación. Jesús toma a los 12 aparte, está andando con ellos, está andando por el valle camino a Jericó
dejando el río Jordán a la izquierda. No habla a la multitud, habla a los suyos, a los que han caminado con él, a los que han compartido la vida con él a lo largo de estos 3 años, a los que han vivido milagros, a los que han escuchado sus palabras, y como nos lo recordaba el Evangelio hace un par de semanas, por las noches les explicaba el sentido de las parábolas. Es decir, ellos tenían una intimidad especial con el Señor. No es la primera vez que Jesús anuncia, es el tercer anuncio de su pasión. Es ya el tercer anuncio y Jesús no engaña a los suyos, no les promete un final cómodo, les habla de la cruz. Y San Lucas añade una frase muy reveladora. Ellos no comprendieron nada de esto, estas palabras les quedaban ocultas. Y no es falta de inteligencia, es algo más profundo. La cruz no se entiende desde fuera, solo se entiende cuando uno ama. Cuando no amas, entonces la cruz se convierte en algo molesto, en algo pesado, en algo que no entiendo, en algo que tengo que hacer todo lo posible para renunciar a ella. ¿Cuántas veces también nosotros escuchamos el Evangelio, oímos hablar de entrega, de sacrificio, de perder la vida, y algo dentro de nosotros se cierra, no lo entendemos, nos parece excesivo, incluso nos parecen injustas estas palabras del Señor? ¿Por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que negarme? ¿Por qué el perder la vida? ¿Por qué el olvidarme de mí? ¿El por qué? No lo entendemos, y es cuando muchas veces estamos continuamente quejándonos por el plan de Dios para mí. El Papa Benedicto XVI decía: la fe cristiana no es una idea que se comprende del todo, sino una vida que se aprende caminando. Como nosotros en estos ejercicios espirituales que estamos caminando con Jesús, camino a Jerusalén. Los discípulos caminan, es verdad que caminan, pero todavía no están preparados para comprender. Y Jesús no se enfada, no los fuerza, sigue caminando con ellos. Esto es muy consolador, queridos oyentes de Radio María, porque también nosotros tenemos momentos en los que no entendemos a Dios, en los que no entendemos por qué permite ciertas cruces, ciertos fracasos, ciertos silencios, y sin embargo, Él sigue caminando a nuestro lado. La fe no consiste en entenderlo todo, consiste en seguir caminando con Jesús, incluso cuando no entendemos qué es la fe. La fe es claridad, la fe es luz para ver en medio de las tinieblas, pero son como esas luces de los coches cuando hay niebla. Aunque tú pongas esas luces antinieblas, pues puedes ver, pero no ves a 1 kilómetro de distancia. Ves lo justo para poder ir avanzando con el coche. Esto es la fe. La fe es un abandono en Dios. Es saber que Él me irá iluminando paso a paso el camino de mi vida. No son unas luces largas en una noche estrellada que lo puedo ver todo con muchísima claridad. La fe es, pues, esa confianza en Dios. A veces digo que qué fácil podemos decir que creemos en Dios. Por supuesto que creo en Dios. Por eso estoy aquí haciendo ejercicios espirituales. Por eso acudo a la Santa Misa. Por eso tengo mis prácticas de piedad. Y eso está bien, y eso está muy bien, que lo hagamos y que lo tengamos, y creo en Dios. Pero hay un peldaño superior que estamos cada uno de nosotros llamados a subir, que es creer a Dios. Y entonces ya ahí la cosa cambia, porque creer en Dios soy yo, el protagonista. Yo creo en Dios, y yo soy yo el que mido mis tiempos y el que digo hasta dónde creo y cómo creo. Pero creer a Dios, esto ya es un paso de abandono en Dios, creer a sus palabras, creer que sus planes son perfectos, creer que el mal no tiene la última palabra, creer que mi vida pasa también por la aceptación de la cruz. San Agustín lo expresó con una frase muy sencilla: si comprendes, no es Dios.
Si comprendes, no es Dios. Por eso en la Eucaristía me gusta tanto meditar en esta frase que contestamos después de la consagración. El sacerdote nos dice: este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos dice: este es el misterio de la fe. No nos dice: ¿lo habéis comprendido? Queda todo muy claro. Esto es muy sencillo. No, este es el misterio de la fe. La fe, pues, no consiste en entenderlo todo. Consiste en seguir caminando con Jesús, incluso en esos momentos de prueba, de contrariedad, de dificultad, de incertidumbre, de temor, en esos momentos cuando no todo lo vemos claro y diáfano. Es ahí cuando la fe se hace real, palpable, porque creer cuando todo va bien es muy sencillo, creer cuando todo va viento en popa es muy sencillo, creer como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, que ya era un milagro, ¿por qué? Pues porque iba en contra de todas las leyes naturales, pero en cuanto empezó a ver las olas se asustó y entonces empezó a hundirse, aunque ya estaba viviendo en el milagro como nosotros, que vivimos constantemente en el milagro, porque nuestra vida es un milagro, queridos oyentes de Radio María. Nuestra vida es un milagro y si la consideramos con los ojos de Dios, nos damos cuenta que somos unos privilegiados. Por supuesto que hay problemas, que hay dificultades, que hay enfermedades, pero esta es nuestra vida, ya lo decía Job: militias vita homini superterran. La vida del hombre es una continua lucha sobre la tierra, y la vida de Jesús también. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Siguiendo a Jesús, que nos solucione los problemas, que nos arregle los problemas. No, Dios Padre no libró a su Hijo Jesucristo de la cruz. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios siempre nos desborda y nos invita a confiar más que a comprender. Confiar, a creer, a amar, virtudes teologales que tienen que ser las columnas de nuestra vida cristiana, no el sentimiento pasajero, esa fe sólida, esa esperanza inquebrantable y ese amor que podemos decir a prueba de todas las dificultades que, por otra parte, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos por ellas. Al final de este primer punto, queridos oyentes de Radio María, nos podemos preguntar. Ya sabéis que las preguntas son muy buenas para concretar el tema que estamos meditando. Son preguntas que no pretenden que cada uno las responda de modo obligatorio, no. Son preguntas basadas en lo que hemos meditado y luego cada uno, si le sirven, bien. Si le sirve alguna otra idea que hemos meditado, también. Y si el Espíritu Santo, por medio del texto del Evangelio, ha suscitado en tu corazón una idea completamente distinta, adelante, porque el Señor va soplando en nuestros corazones y nos va diciendo lo que más nos conviene en cada momento de nuestra vida cuando hacemos un poquito de silencio y en su presencia amorosa escuchamos su voz. Por tanto, nos preguntamos esta mañana: ¿qué palabras del Evangelio me cuestan aceptar hoy? ¿Qué palabras del Evangelio rechinan en mi interior? ¿Qué palabras del Evangelio me hacen incluso llorar y derramar lágrimas y muchas veces de rabia? Porque yo no quiero esto que me pide Dios, yo no quiero aceptar esto. Acordaos que ayer meditábamos en el joven rico. El joven rico es esa meditación en definitiva de las dos banderas que el Señor le invitaba a seguirle, pero para ello había que dejarlo todo. Y veíamos que los bienes le poseían a él. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿dónde me revelo interiormente ante la cruz? ¿Dónde me revelo ante lo que no entiendo, ante lo que me hace sufrir, ante los cambios de planes, ante las personas que me rodean y que yo no puedo controlar, ante la situación del mundo que me llena de desesperanza, que me hace caer en la queja, en la desilusión? Y esta pregunta creo que es muy importante para nosotros cristianos: ¿dónde me revelo interiormente ante la cruz? Porque muchas veces hay comentarios dentro
de la Iglesia que nos falta mucha fe para aceptar la cruz, que nos falta mucha confianza en Dios y nos falta mucho. Entonces, ¿dónde me revelo interiormente ante la cruz? Y la última pregunta que nos podemos hacer: ¿sigo caminando con Jesús aunque no entienda sus caminos y confío en Él más allá de mis explicaciones? ¿Sigo caminando con Jesús aunque no entienda sus caminos? Resuenan en nuestros corazones las palabras de Juan 6, cuando dice: también vosotros queréis marcharos. Cuando Jesús les estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, y todos se escandalizaron y empezaron a marcharse, nos dice el Señor: también vosotros queréis marcharos. Ojalá que nosotros podamos responder como Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos pues a hacernos estas preguntas a modo de reflexión, para que sea esa ocasión para que el Señor siga tocando nuestros corazones. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Vamos ahora al segundo punto de nuestra meditación de este día. Vamos a ver el ciego de Jericó. Podemos titular este punto:
el ciego de Jericó ver con el corazón. Cuando se acercaba a Jericó, del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». Entonces empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo: «Señor, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Hasta aquí la cita del Evangelio que nos va a acompañar en la reflexión de este segundo punto de nuestra meditación de este día. Jesús se acerca ahora a Jericó. A la entrada de la ciudad, junto al camino, hay un ciego mendigando. No tiene nombre, no tiene prestigio, no tiene voz en la sociedad, pero tiene algo decisivo. Sabe que necesita a Jesús. Cuando oye que Jesús pasa, empieza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». La gente intenta callarlo. Siempre ocurre lo mismo. El grito del dolor molesta. El que pide compasión incomoda. El que reconoce su necesidad parece estorbar. Pero el ciego grita más fuerte. Y aquí hay una gran lección para nuestra vida espiritual. Este hombre no ve con los ojos, es verdad, porque estaba ciego, pero ve mejor que muchos que ven. Reconoce en Jesús al Mesías. Confía, suplica, insiste, es constante en su oración. Y entonces Jesús se detiene. Siempre se detiene ante una súplica verdadera. Y le hace una pregunta sorprendente. ¿Qué quieres que haga por ti? Dios no da nada por supuesto. Quiere que expresemos nuestro deseo. Quiere una relación viva, no automática, robótica. El ciego responde con una sencillez conmovedora: «Señor, que vea». Es la petición que lleva en su corazón: «Señor, que vea». O sea, no te pido otra cosa, no te pido que me vaya bien en los negocios. Señor, que vea, yo quiero ver. No pide riquezas, no pide poder, pide luz. Y Jesús le devuelve la vista. Pero no solo la vista física, le devuelve la dignidad, la alegría, el sentido de la vida. Y en el Evangelio termina diciendo: «Y le seguía glorificando a Dios». El que ha sido sanado se convierte en discípulo. El Papa Francisco insistía muchas veces en esto. La fe no es un encuentro para quedarse quietos, sino para ponerse en camino. Ver a Jesús cambia la dirección de la vida, y este es el caso de este ciego de nacimiento que se entera que Jesús va pasando por Jericó. ¿Y qué hace? Acudir a Jesús porque quiere ver a Jesús. Él sabe que Jesús le puede devolver la vista. En Bartimeo nos podemos ver todos reflejados. Creemos que vemos, pero en realidad estamos muchas veces ciegos. No vemos lo que es importante, no vemos lo que es esencial, o peor aún, nos inventamos la realidad porque no queremos ver nuestra propia realidad. Por ello, es mejor el relato de lo que puedo llegar a pensar o imaginar. Creemos que vemos para no asumir que tenemos problemas y que necesitamos ayuda. ¿Cuántas personas arruinando su vida en la droga, en el alcohol, en tantos vicios, y en lugar de pedir ayuda como Bartimeo prefieren decir: «Yo controlo, estoy bien»? Si eso, ya pediré ayuda más adelante. Esta actitud está muy presente en nuestro mundo, más de lo que creemos. Es más, muchas veces nuestro mundo nos cuenta una realidad distorsionada o nos cuenta un relato de la realidad para que nosotros fijemos ahí la atención, no en las cosas como son con realismo, sino en una realidad inventada, una realidad imaginada. Y por eso no nos confrontamos con la realidad, con las cosas como son.
El primer paso de la vida es reconocer las propias debilidades. Este hombre era ciego y lo tenía asumido. El primer paso de la conversión pasa por el propio conocimiento, por el propio reconocerse, por ese aceptarse, y entonces ahí es cuando ponemos soluciones. Este hombre había escuchado hablar de Jesús, como nosotros, como nuestro mundo, pero no se había encontrado con Jesús, no le conocía o le conocía solo de oídas. Nuestra vida cristiana debe pasar por ahí, por encontrarnos con Jesús. No por ese Jesús que me han contado, no. Encontrarme con Él y pedirle que me cure. Por ello podemos hacer nuestra esta petición a modo de ejaculatoria tan sencilla y tan profunda. Señor, que vea. Señor, que vea. Qué magnífica ejaculatoria que todos nosotros podemos repetir a menudo. Señor, que vea. Que vea las necesidades de los que me rodean. Que no permanezca ciego ante quien me pide ayuda, ante quien busca consuelo, ante quien pide ser fortalecido, consolado, guiado, animado, escuchado, saciado también en el cuerpo. No olvidemos que, como me gusta repetir a menudo, las obras de misericordia siguen vigentes. Hoy en día no han sido abolidas, siguen presentes. Señor, que vea. Y Señor, que vea también mis propias debilidades, que vea también mis propias fragilidades. Señor, que vea. Preciosa petición que nosotros podemos encarnar en nuestra vida, de modo que nuestra oración personal se la dirijamos siempre al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos devuelva la vista y entonces, viendo con claridad, podamos seguirle, podamos seguir detrás de Él como un discípulo más y podamos ver también las necesidades de los que nos rodean. Al final de este encuentro precioso de Jesús, podemos preguntarnos, ¿dónde estoy ciego en mi vida? Estas son preguntas para nuestra oración. ¿Qué necesito pedirle hoy a Jesús con sencillez? Señor, que vea. No se anda por las ramas. No necesita aparentar y demostrar nada a Jesús. Él es consciente de su fragilidad. Estoy ciego y quiero ver. ¿Me atrevo a gritar a Dios desde mi necesidad? ¿O me dejo callar por el miedo o por el qué dirán? Vence en mi vida con frecuencia el respeto humano, y como pesa tanto en mi vida, no quiero gritar a Jesús, no quiero exponer mis necesidades a Jesús, no quiero que los demás se den cuenta de mi fragilidad en medio de este mundo que cuida tanto la apariencia, en este mundo de tanto postureo, en este mundo de tanto Photoshop para que las personas no se muestren como son, porque tienen que dar una apariencia perfecta. Después de mis encuentros con el Señor, ¿le sigo de verdad? Esta sería la última pregunta que nos hacemos de este segundo punto, de este encuentro precioso con el Señor, en el que le devuelve la vista. ¿Y cuál es la condición para que el Señor le devuelva la vista? Su sencillez, su humildad y su fe. Ojalá que también nosotros en nuestra vida cristiana vivamos con esta sencillez, vivamos también con esta humildad y vivamos también con esta constancia en la oración. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Vamos ahora a adentrarnos en el tercer punto de nuestra meditación, que podemos titular Zaqueo, dejarse encontrar y dejarse cambiar. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice el Evangelio: entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hasta aquí el Evangelio, y vamos ahora a adentrarnos en él. Jericó, cuando Jesús llega desde el desierto, es una ciudad viva y llena de contrastes, muy distinta al silencio áspero que acaba de dejar atrás, que veníamos bordeando el río Jordán. Tras el polvo y la soledad que bordea el Jordán, Jericó aparece como un oasis de vida. Es una ciudad fértil rodeada de palmeras, conocida por sus huertos y su clima. No en vano se la llamaba la ciudad de las palmeras. El agua corre, la tierra produce, el comercio prospera. Pero esa prosperidad tiene siempre un reverso. Jericó es también una ciudad de paso, situada en una ruta clave entre el Jordán y Jerusalén. Por allí circulan mercaderes, peregrinos, soldados, recaudadores. Donde hay dinero, hay desigualdad. Donde hay impuestos, hay tensiones. Por eso conviven en la misma ciudad la riqueza abundante y la pobreza mendicante, los poderosos y los marginados, como el ciego del camino, que meditábamos anteriormente, y Zaqueo en su casa. Espiritualmente, Jericó es una ciudad simbólica. Tras el desierto de la prueba, aparece el mundo de las decisiones, un lugar donde uno puede perderse en la comodidad o dejarse encontrar por Dios, y ahí, en Jericó, entra Jesús. No entra en una ciudad santa ni ideal, entra en una ciudad real, mezclada, ambigua, herida, una ciudad muy parecida a la nuestra. No olvidemos nunca, como decía el Papa Francisco, que la Iglesia es un gran hospital de campaña. Aquí todos estamos heridos. Por tanto, Dios, nuestro Señor, nos está esperando a la ciudad perfecta, a que yo sea perfecto, a que la familia sea perfecta e inmaculada y no haya problemas y tensiones, no. Dios viene a visitarnos ahí donde cada uno de nosotros se encuentra, como se encontrará con Zaqueo allí en su casa, que no era precisamente una casa marcada por la virtud y por la santidad, pero es que es ahí donde Dios nos busca a cada uno de nosotros. Por eso Jericó se convierte en el escenario perfecto para que Jesús muestre quién es. Él no huye del mundo, sino que entra en él para buscar y salvar lo que estaba perdido.
Jesús, pues, entra en Jericó. No es un dato geográfico sin más. Jericó es una ciudad importante, rica, próspera. Ciudad de paso de comercio, de dinero. Y también ciudad marcada por desigualdades, injusticias. Y allí, en medio de esa ciudad, aparece Zaqueo. El Evangelio lo describe con pocas palabras, pero muy elocuentes. Jefe de publicanos y rico. Es decir, alguien con poder económico, pero también alguien rechazado, mal visto, señalado. ¿Por qué? Porque era cobrador de impuestos. Un hombre que ha ganado dinero, pero ha perdido relaciones, ha acumulado bienes, pero ha quedado aislado. Quizá tiene la seguridad material, pero ha perdido la paz interior. Zaqueo es una figura profundamente actual, queridos oyentes de Radio María. ¿Cuántas personas hoy viven así? Aparentemente con la vida resuelta, con la vida hecha, pero con una soledad interior difícil de llenar. Personas que han logrado cosas, pero que sienten que algo esencial se les ha escapado. Por eso nos dice el Evangelio que Zaqueo quiere ver a Jesús. Y esta puede ser la definición perfecta para toda la humanidad. La humanidad quiere ver a Jesús. El problema es que muchas veces vamos y lo buscamos justamente donde no se encuentra. Lo buscamos en caminos que en lugar de llevarnos a Jesús, nos llevan a la perdición, nos llevan al egoísmo, nos llevan a la vanidad, a la soberbia. Tantas vías que nos ofrece nuestro mundo y muchas veces equivocado. San Agustín, que claro lo tenía, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Y San Agustín, comentando su conversión, decía: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así, por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Este texto de San Agustín es precioso y que bien se aplica a Zaqueo y que bien se aplica a la humanidad. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, te buscaba fuera en las cosas que tú habías creado y que las habías creado para mí, porque vio Dios que todas las cosas eran buenas. Pero por ese desorden del corazón, y por eso estamos haciendo ejercicios espirituales para ordenar nuestro corazón, para poder elegir siempre lo que Dios quiere y optar por Él y por su santísima voluntad, como ella se nos vaya presentando. Zaqueo quería ver a Jesús. No sabemos exactamente por qué. Quizás por curiosidad, porque había oído hablar de Jesús, había oído hablar de este profeta que hacía milagros, que predicaba, que era distinto a los demás. Quizás por una inquietud interior que lo movía a buscar en Jesús ese algo que estaba buscando su corazón, quizá una nostalgia de algo que había perdido, de algo que habría vivido en su niñez y que lo había perdido y que lo quería reencontrar. Pero lo más importante es que Zaqueo quiere ver a Jesús. Ese deseo, aunque sea confuso, ya es una gracia. Nadie busca a Dios si Dios no lo ha tocado primero. Es Dios quien mueve ficha primero. Es Dios quien primero sale a nuestro encuentro. Es Él quien sale a buscarnos como sale a buscar a la oveja perdida. Aunque ya tiene 99, pero se ha perdido una, pues Él va a buscar esa una, porque para Él todos somos importantes. Pero Zaqueo se encuentra con obstáculos. Primero, la multitud se lo impide. Y su baja estatura también. Y aquí el Evangelio se vuelve muy simbólico. La multitud, en primer lugar, representa muchas cosas. El juicio de los demás, el pasado que pesa, las etiquetas que no se borran fácilmente.
Aquí nos da pie para darnos cuenta y reflexionar en el respeto humano. ¿Cuántas veces, por respeto humano, no damos un paso en el camino de nuestra santidad y de nuestra vida cristiana? Ojo con el respeto humano. ¿Por qué? Porque es un obstáculo en el camino de la santidad. El estar pensando siempre qué van a pensar los demás, qué van a decir los demás de mí. ¿Por qué? Es curioso, porque en la vida cristiana nos tenemos que hacer siempre estas preguntas y en otros ámbitos nunca nos preguntamos lo que los demás piensen, digan u opinen de nosotros. Pues Zaqueo se encuentra con esta serie de obstáculos para ver a Jesús. Zaqueo es el publicano, el corrupto, el que no merece, y la gente, quizás sin darse cuenta, le impide acercarse. Le impide acercarse y se lo pone difícil. ¿Por qué? Porque Zaqueo, que era de baja estatura, y además con el pasado que tenía y con el historial que tenía, y al ser cobrador de impuestos, pues no era bien visto porque estaba de parte de los romanos. Por tanto, si él se quería acercar, todos harían lo posible para que él no se pudiera acercar al camino por donde iba a pasar Jesús. Y además, su baja estatura, otro impedimento más para poder ver a Jesús, no solo física, sino también interior. Zaqueo es pequeño ante Dios, pequeño en humildad, pequeño en libertad interior, pequeño en amor verdadero, pero Zaqueo no se rinde. Y entonces hace algo sorprendente, se sube a un árbol. Pensemos en la escena. Zaqueo, nos dice el Evangelio, que era de baja estatura, era el cobrador de impuestos, jefe de publicanos, y subiéndose a un árbol porque quiere ver a Jesús. Un gesto ridículo para un hombre importante. Un jefe subido a un sicómoro como un niño. Seguramente muchos se rieron, seguramente muchos se burlaron de Zaqueo. Seguramente fue objeto de comentarios, de risas, de señalar. Pero cuando el deseo de Dios es auténtico, uno deja de preocuparse por el ridículo o por lo que piensen o digan u opinen los demás. Yo lo que quiero es encontrarme con el Señor, y entonces el Señor ya estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. Dios ya estaba obrando en su corazón para tener ese encuentro. Por eso los obstáculos se presentan como un desafío a superar para encontrarse con el Señor. Y aquí hay una enseñanza muy profunda. Buscar a Dios siempre exige humildad. Siempre supone renunciar al qué dirán. Siempre implica reconocer que necesito algo más, y ese más va a pasar por el camino, y por tanto yo tengo que dejar mi respeto humano y lo que piensen los demás para encontrarme con el Señor. Zaqueo prefiere quedar en ridículo antes que de quedarse sin ver a Jesús. Cuánto respeto humano, cuántas veces dejamos de hacer el bien por lo que piensen, digan o opinen los demás, cuántas veces dejamos de entrar en una iglesia a hacer una visita, cuántas veces dejamos de acudir al sacramento de la penitencia por lo que piensen, digan u opinen los demás. El caso es que Zaqueo se encuentra con el Señor, siempre levanta la vista hacia quien lo busca, incluso torpemente, y entonces pronuncia la palabra que lo cambia todo, el nombre Zaqueo, porque Jesús no pasa de largo, no se limita a mirar a la multitud, levanta la vista. Zaqueo. Dios no nos trata como una masa, nos llama por nuestro nombre, nos conoce personalmente y añade: baja enseguidamente, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Fijémonos bien en lo que estamos viviendo en este momento. Jesús no le dice: cuando cambies, cuando seas más virtuoso, cuando dejes de cometer las injusticias que cometes. No le dice: cuando repares el daño cometido. No le dice: cuando seas digno de mi visita, entonces yo
entraré en tu casa. Jesús se autoinvita. Hoy me hospedaré en tu casa, porque la conversión no es el punto de partida, sino el fruto del encuentro. Qué importante es que nosotros entendamos esto. La conversión no es el punto de partida, sino que es el fruto de un encuentro. Y cuando el encuentro es auténtico, la conversión es verdadera y auténtica. Jesús no entra en casas perfectas, entra en casas reales, con desorden, con sombras, con historias complicadas, con pecado. Zaqueo baja deprisa y lo recibe lleno de alegría. La alegría es siempre signo de que Dios ha entrado en una vida, no una alegría superficial y pasajera, sino una alegría profunda, liberadora, que ensancha el corazón, y aquí ocurre el verdadero milagro del Evangelio. No es que Jesús haga un discurso, no es que le imponga normas, es Zaqueo quien cambia después de encontrarse con el Señor, y cambia de raíz. Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. La relación con el dinero se transforma. El corazón se libera. Lo que antes era seguridad se convierte en don. La conversión auténtica siempre toca lo concreto. Cambia decisiones, cambia prioridades, cambia relaciones. Pero atención, no es fruto del miedo, sino de la gratitud. Zaqueo no cambia para que Jesús entre en su casa. Cambia porque Jesús ha entrado, porque Jesús quiere hospedarse en su casa. Y aquí se entiende lo que la Iglesia siempre nos enseña. La salvación no es una idea ni un código moral, sino un encuentro personal con Cristo vivo, con el Cristo real. Por eso, Jesús concluye con una frase que resume todo el Evangelio. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. No dice lo que estaba lejos, no dice lo que estaba mal, dice lo que estaba perdido. Perdido es el que ha perdido el rumbo, el que se ha desorientado, el que no sabe ya dónde está su hogar. Jesús, queridos oyentes de Radio María, entra en Jericó y entra en casas concretas, en historias concretas, en vidas reales, como también quiere entrar en la casa de cada uno de nosotros a lo largo de esta Cuaresma, a lo largo de estos ejercicios espirituales. Dejémonos encontrar por el amor de Dios. Venzamos esos obstáculos que muchas veces ponemos al amor de Dios, el qué pensarán, el qué dirán, o yo no soy digno. Por supuesto que no eres digno, yo tampoco soy digno. Magnífica oración rezamos siempre en la misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero ¿quién puede decir que es digno de recibir a Dios? ¿Quién puede decir que está preparado para recibir a Dios? Nadie está preparado para recibir a Dios, nadie. Pero es que Dios quiere entrar en mi casa, en esa casa concreta, donde de ese encuentro brota entonces una relación nueva con el amor misericordioso de Dios, con ese amor misericordioso que experimentó Zaqueo. Al final de esta meditación nos podemos preguntar: ¿qué obstáculos me impiden ver a Jesús hoy? ¿El juicio de los demás, mi pasado, mis miedos, el respeto humano? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿dónde experimento mi baja estatura interior, mi pobreza, mi necesidad de Dios? ¿Me atrevo a subirme al árbol, a dar pasos humildes y concretos para buscar al Señor? Si Jesús se invitara hoy a mi casa, a mi vida concreta, como se autoinvitó a la casa de Zaqueo, ¿qué tendría que cambiar en mi vida? ¿Qué aspecto estaría dispuesto a entregar al Señor? Como Zaqueo, que de ese encuentro con el Señor brotó la conversión y por tanto brotaron las obras, porque no nos olvidemos que primero el ser y luego el obrar. Del ser brota el obrar, de esa conversión brotan las obras. Creo de verdad que Jesús me busca a mí tal y como soy
y no como debería ser? En fin, son una serie de preguntas que nos podemos hacer al final de nuestra meditación y que nos ayudan a concretar lo que hemos venido hablando a lo largo de este tercer punto. Concluimos nuestra meditación con una oración. Señor Jesús, subes a Jerusalén con decisión y en el camino te detienes ante mi ceguera. Me llamas por mi nombre y entras en mi casa. Hazme ver como el ciego de Jericó. Hazme buscarte como Zaqueo. Dame la valentía de levantarme, bajar de mis seguridades y dejarme salvar por ti, porque sé que cuando tú pasas, la salvación empieza hoy. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos pues por concluida nuestra meditación de este tercer día de ejercicios espirituales. Que tengáis un feliz día y nos vemos mañana para el cuarto día de ejercicios espirituales, si Dios quiere. Dios os bendiga. Así concluye esta meditación del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander, en los ejercicios espirituales de la última semana de Cuaresma en Radio María. Pueden volver a escuchar esta meditación en nuestro podcast.